Los pasaportes con la marcha atrás del gobierno, el impuesto al 1% más rico del Uruguay, el debate por seguridad, el diálogo social, son algunos de los temas que está marcando la agenda desde hace algunas semanas y que ha generado ida y vuelta entre gobierno y oposición. Precisamente hoy, este viernes, van a debatir gobierno y oposición. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Estamos hablando de un impuesto que grabaría unas 20, 25 mil personas. Sería como el 1% de mayor riqueza. Los más ricos van a intentar eludir como puedan esto. Podría haber algún riesgo de migración, de evasión, pero siempre son bastante chicos esos efectos. Al proyecto de Universidad de la Educación, nosotros vemos con muy buenos ojos. Esto es parte, digamos, de un esfuerzo que viene haciendo el Uruguay durante sucesivos gobiernos de diferentes colores de descentralizar la formación universitaria. La formación en educación está en todo el país, pero además de apostar a procesos de mejora de la formación en educación. Hay una responsabilidad compartida del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Y no es casualidad que el canciller haya salido durante tantos días a dar la cara en defensa de una medida que en los hechos el presidente de la República, lo que había anunciado semanas atrás, de volver atrás si fuese necesario, fue lo que sucedió. Y en este viernes en vivo, aquí en la pantalla de TV Ciudad, qué lindo living se armó para debatir, para discutir distintos temas. Alejandro Zavala, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Bárbaro. ¿Todo Muchas bien? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Pedro Gijonian, ¿qué dice, Pedro? Un gusto estar con ustedes. ¿Andás bien? Bárbaro. María Eugenia Rosselló, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Y le damos la bienvenida a Pablo Intamuso. Primera vez como formato diputado, en realidad, Pablo. Exactamente. Has venido con otros sombreros. Exactamente, un placer estar acá en este estudio. Bueno, ¿andás bien? Bien de bien, por Bueno, suerte. bienvenidos todos. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Empezamos por lo del impuesto, le parece? ¿El 1% quieras. más rico? ¿Cómo no? A ver, ¿cómo lo estás viendo, Alejandro, toda esta discusión? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés? En primer caso, me parece que la discusión tributaria es siempre pertinente, ¿no? Porque todos los sistemas tributarios son perfectibles y la discusión general, digamos, de este caso, sería el impuesto del patrimonio, ¿no? En particular el patrimonio del 1% más rico. Es pertinente porque, bueno, los impuestos en realidad cumplen una función social, que es financiar el gasto público, y ese gasto público debería, creo que en opinión general de toda la República, ser redistributivo, ¿no? Entonces, bueno, grabar a quién grabar, cómo grabarlo, ¿no? Tenemos toda la discusión de que el 50% de la recaudación tributaria es el IVA, que es el impuesto más regresivo, pero bueno, esa discusión no puede estar aislada de la discusión general de todo el sistema tributario, ¿no? Porque también hay otras cosas que se pueden hacer, como por ejemplo la discusión del IVA personalizado, que es una cosa que ahora está en debate, o bueno, también el tema de las exoneraciones fiscales, qué cosas se exoneran, qué cosas no se exoneran. O sea que bienvenida a la discusión. Por supuesto que nosotros, desde una perspectiva de izquierda, cualquier camino que lleve a la disminución de la desigualdad, ¿no? Que implicaría gravar más a los que tienen más y gravar menos a los que tienen menos, estamos de acuerdo filosóficamente. Después hay que ver la medida concreta, sus En problemas. principio estás de acuerdo, ¿te parece que sí? Sí, hay que ver su eficacia, ¿no? Porque es un impuesto particular, no solo en Uruguay y en el mundo, sino de fácil elusión, ¿no? O sea, es un impuesto que es muy difícil después de controlar su aplicación, porque como bien sabe, si uno tiene dos casas, pone una casa a su nombre y otra en el nombre de su hijo, y el patrimonio lo divide entre dos, ¿no? Bueno, o sea, la fragmentación de patrimonio, además mucho patrimonio financiero que no está en el país, es difícil de controlar. Entonces, hay que ver, la propuesta del PCNT no está aterrizada, digamos. Hay que ver efectivamente cuál es la propuesta, cuáles son los mecanismos de control y si eso va a recaudar lo que se dice que va a recaudar. Pedro, ¿cómo lo ves vos? Y yo lo veo nuboso, como el humo. ¿Por qué es humo? Si el presidente dice que no va a haber impuestos nuevos, si el ministro de Economía dice que no va a poner ningún otro impuesto, lo veo como eso, como otra cortina para hablar de algo, dejar contenta una parte de la barra y ir hacia otros lugares.
Vos me preguntás por el 1% de los más ricos, no se va a aplicar. Si querés lo discutimos, pero me parece otro ejemplo más de temas que se tiran para desviar la atención. ¿Así que es para distraer esto? Y bueno, y si el ministro dice que no va a poner ningún impuesto, el presidente tampoco, ¿qué te parece? Yo no le veo viabilidad a poner un impuesto cuando la iniciativa del Poder Ejecutivo y el ministro y el presidente están en contra. Entonces, bueno, si querés, digo, derivamos la conversación en cómo es la carga tributaria en el Uruguay, en los distintos niveles de aporte, pero la verdad que esto es humo. Desde el 1 de mayo que se tiró en el acto, estamos hablando de esto y en realidad sabemos que no se va a cumplir. Entonces, es humo. Bueno, ahora vamos a abrir el debate. María Eugenia, que estás riendo. A ver. Sí, yo lo que veo que es muy romántico, ¿no? Ajá. A ver, el ministro dijo que no hay argumentos contundentes como para que lo convenzan y para llevar adelante esta propuesta del PIT-CNT, que todavía no sabemos cuál es la propuesta, es el 1% a los más ricos, pero no la tenemos bajada a tierra para saber con exactitud qué es lo que realmente se propone. ¿Cuál es la foto? ¿Quién es el 1% de los más ricos en Uruguay? ¿Cuál es el fin de esa recaudación? ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Se sabe eso? Muchos hablan de la pobreza infantil, que es una forma de poder, en cierta medida, erradicar la pobreza infantil, pero lo cierto es que si no lo hicieron en los 15 años que fueron gobierno, es extraño en realidad que se proponga ahora algo que no tiene mucha viabilidad de aplicación. Y además, no solamente el ministro dijo que no hay argumentos contundentes, el propio presidente Orsi dijo que no está en la agenda del gobierno, es una propuesta hilada del PIT-CNT, de algunos legisladores, por lo que tengo entendido, no está en la agenda del Frente Amplio, no es una propuesta del Frente Amplio, no es una propuesta partidaria, es una propuesta aislada, bueno, del PIT-CNT, que bueno, habrá que analizarla en profundidad en el caso de que si realmente se lleve un proyecto y se pueda estudiar, habrá que analizarlo detenidamente. Yo, en mi opinión personal, no comparto, no creo que sea aumentando impuestos ni creando impuestos que se generen, que se puedan derribar esas barreras de desigualdad. Creo que si a las pruebas nos podemos remitir, digo, hasta ahora no ha sucedido, bueno, hay que realmente analizarlo en profundidad. Y además hay un detalle, nosotros aprobamos en el periodo pasado un proyecto de ley, que ahora es ley, que fue impulsado por la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que fue aprobado con el apoyo de la coalición republicana, que refiere a la primera infancia y a todas las dificultades que eso trae, y todavía este gobierno no lo ha aplicado. Entonces digo, vayamos primero por lo que ya está hecho, avancemos en eso y bueno, y luego vemos otras propuestas. Pero primero hay que avanzar en las herramientas que ya fueron generadas y que todavía el gobierno, por lo pronto, no ha tenido mucho interés en poder avanzar o tampoco lo ha priorizado como para poder trabajar en profundidad y bueno, y ver desde allí qué es lo que se puede cambiar, ¿no? Pablo, te escuchamos. Bueno, con una prudencia enorme, ¿no? Tratar un tema de estos tan delicados de la forma que yo por lo menos veo que se viene tratando a nivel mediático, con debates más bien por los medios, a mí me queda bastante pendiente poder profundizar en el tema, poder, sin lugar a dudas, tener la opinión de Gabriel Odone, nuestro ministro de Economía. Esto tiene mucho, lo decía Alejandro, tiene mucho de técnico, ¿no? Entonces, de ahí a calificar una propuesta de la central sindical como humo, realmente me parece demasiado. Ya está la opinión del ministro. Está bien, ahora seguramente se pueda dar el debate. Yo creo que estas cosas son tan importantes y tan serias en un país que requiere crecimiento que tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Entonces yo si tendría que poner una palabra para caracterizar la situación, yo diría mucha prudencia, sin cerrar nada, pero con muchísima prudencia porque es muy delicado lo que estamos hablando, más allá de que se habla a veces, me parece que demasiado al voleo. Bueno, a ver, finalizada esta primera ronda, abrimos el debate. ¿Qué pasó con eso del humo? A ver, ¿cómo lo toma esto que dice Pedro? Pedro puede decir lo que quiera, obvio. Es una... Obvio, claro, es parte de la gracia. La propuesta del PCNT es una propuesta que no es novedosa, o sea, está en una discusión mundial sobre gravar a las grandes riquezas, a los grandes poseedores de capital, porque esto es, básicamente el patrimonio es renta acumulada, ¿no? Entonces hay un debate que no es de ahora, tiene muchísimos años, por el medio pasó Piketty, pasaron un montón de economistas que ni siquiera son de izquierda, con miradas, bueno, de cómo se redistribuye la riqueza ya existente, no solo la que se genera, ¿no? Que es parte del debate que hubo cuando se dio la reforma tributaria anterior, ¿no? Que grabamos la renta, grabamos la ganancia, ¿no? Bueno, la discusión sobre grabar el patrimonio, la renta acumulada, es un debate mundial y está bien que se dé, más allá de la propuesta concreta que
que la hacen además algunos académicos, o sea, que han estudiado sobre la acumulación de capital en el Uruguay, que tienen sus razones, digamos, para sostener que gravar el capital acumulado generaría una menor desigualdad en la sociedad si eso es usado de manera inteligente, ¿no? Si es básicamente usado para transferirle a los sectores sociales más desfavorecidos. Después está toda la otra discusión, que por supuesto también es política, que tiene que ver con si se hacen nuevos impuestos. En realidad, en este caso, la propuesta, por lo que entiendo yo, sería el impuesto al patrimonio, no sería un nuevo impuesto, ¿no? Técnicamente no sería un nuevo impuesto, sino sería aumentarle el impuesto a una parte de la población que están estimados, por los números que presentan los académicos, entre 20 y 25 mil personas. En realidad, el debate está bueno, más allá de que estemos de acuerdo o no, o que nos parezca que hay otras medidas que son más efectivas. Yo creo que el planteo que hace el ministro Done no tiene que ver con que no esté de acuerdo con aumentar la redistribución de la riqueza, ni que sea menos desigual el país, sino que capaz que no le convence la medida concreta que está propuesta. Capaz que a mí tampoco. Yo en realidad estoy a favor de gravar el patrimonio en general, porque me parece que, bueno, solo gravar la renta no es suficiente para redistribuir y disminuir la desigualdad. Hay que gravar el patrimonio. ¿Este es el mejor mecanismo para grabar el patrimonio? Bueno, no lo sé. Discutámoslo. Está bien además que tengamos distintas posiciones. En todo caso, está claro que para aprobarlo se necesita mayoría en el Parlamento y nosotros, el Frente Amplio, no la tenemos. Así que en todo caso, si se va a votar un impuesto, tendrá que ser con el acuerdo, por lo menos de alguna parte de la el Frente Amplio no todos los sectores lo apoyan, además. Pero ¿no? asumiendo que el Frente Amplio lo discutiera, lo resolviera su plenario y nos mandatara a todos los legisladores, igual nos faltan votos. O sea que igual, si vamos a crear un nuevo impuesto, necesitamos el acuerdo de por lo menos una parte de la oposición. El nuevo impuesto se crea a iniciativa del Poder Ejecutivo. Del Parlamento no se puede inventar un impuesto. Yo dije que sumo la propuesta, pero ¿por qué digo que sumo? Porque desde el momento que no se tiene muy claro cuál es la propuesta cuando se está hablando desde mayo, cuando se plantea como una necesidad, que creo que yo también lo dije, que va a responder a dejar contenta a una parte del electorado del Frente, que es lo que él decía, y está bien de decir, vamos a grabar a los más ricos para darle a los más pobres. ¿Está? En una base que yo comparto totalmente lo que decía él, tiene que ser serio. ¿Qué seriedad hay en una propuesta que hace meses está, todavía no se sabe cuál es? Y el mismo presidente y ministro de Economía dice que están en contra, que fue muy claro que en campaña electoral no se iba a crear ningún impuesto. Acá se está hablando de crear un impuesto nuevo, no es subir un porcentaje del impuesto del patrimonio. Acá se está hablando de un impuesto a los más ricos para... No. Entonces, si quieren discutir si eso está bien o mal, ese es un debate. Lo que es humo es lo que está planteado hoy. Es una propuesta que no existe, que tiene que tener una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya dijo que no la va a promover y estamos justamente ante la nada mismo. Entonces, por eso digo que es humo. Es un razonamiento lógico, no es nada que sea ideológico. Si quieren discutir si está bien o está mal, ver y debatir la posibilidad de crear nuevos impuestos a las personas que tienen mayores ingresos. A ver, lo del IRPF, el impuesto a los ingresos de las personas, no era humo. Tabaré Vázquez en su momento, en la campaña electoral, dijo que iba a crear un impuesto en esa línea y puso a Astori para que lo ponga. Entonces, ahí se plantea un debate y eso no es humo. ¿Por qué? Porque el presidente y el ministro de Economía dijeron que en la campaña lo iban a hacer y después lo hicieron. Acá el presidente y el ministro dijeron que no y lo que está pasando es que, como te dije, desde mayo está el PIT-CNT hablando, el 1 de mayo, estamos ya en septiembre, y todavía no hay una propuesta clara. Como decía María Eugenia, no se sabe a quién va a grabar. Agosto, a quién... Pedro. No te adelante. No te me adelante, que arrancó Agosto, agosto. perdón. Está Ya bien, te querés ir razón. para la primavera. Tienes Yo razón. también, el frío me tiene mal. Pero... Y bueno, viste, para los peñarolenses la primavera es muy especial. No, pero en serio, a ver, no es descalificar. Yo creo que es justamente darle el real valor a hablar de cosas ciertas. Yo creo que las propuestas tienen que ser justas y posibles. No hay nada más injusto que promover cosas que son imposibles. Ahí es donde tiene que estar la responsabilidad y la delicadeza del tratamiento del tema. Bueno, a ver, Pablo, vos querías, ya voy con María Eugenia, a ver. A mí me gustaría desdramatizar un poco el debate, ¿no? Porque, y no voy a ser yo quien va a hablar en nombre de la central sindical. Lo que sí defiendo es que nuestra central sindical, de la que me siento orgulloso, siempre hace planteos de este tipo que no son para mañana, son planteos para discutir. Lo mismo pasó con la reducción de la jornada laboral y ese tema me entusiasma muchísimo más que esta discusión. Lo que digo es que no nos podemos amputar ninguna herramienta y en materia distributiva las materias justamente de los tributos no tienen que ser un tabú. Tenemos que estar abiertos
a la discusión, inclusive lo que decía Alejandro, tenemos que discutir obligatoriamente con los otros partidos porque no tenemos la mayoría para nada. Lo que quiero decir es que tenemos una velocidad a veces. Yo venía repasando, porque me dijeron que se iban a hablar los temas de la semana, venía repasando los temas de la semana y esto no estaba instalado ni lunes ni martes, creo que aparece el miércoles. Y a veces yo lo que pretendo es no dejarnos llevar tanto por esa vorágine, los periodistas obviamente que sí, pero digo, hay prioridades, hay una hoja de ruta clara que tiene nuestro gobierno y yo prefiero centrarme en esa prioridad y no en esta discusión que me parece un poco generada en forma, no diría que artificial, pero casi. Bueno, lo que pasa es que ha generado también repercusión interna, ¿no? Lo que pasa es que el PIT-CNT exhortó al gobierno a que lo haga, ¿no? Eso fue lo que pasó esta semana, a esa fue la reducir la noticia jornada esta también. semana. Bueno, sí, pero esta semana el tema fue lo que el PIT-CNT exhortó, que fue más que nada una especie de, no sé, de amenaza al gobierno pidiendo que cumpla con lo que se había comprometido seguramente en su momento. No en su agenda ni en su programa, pero sí evidentemente hacia la central sindical. A ver, vuelvo a repetir, no es un tema que esté claro, en realidad, por cómo se ha planteado, y es como bien dijo Pedro, es algo que tiene que plantearle el Poder Ejecutivo, pues es una medida privativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto en el Parlamento se va a tratar cuando el Ejecutivo envíe ese proyecto de ley, en el caso de que lo haga, y hasta ahora tanto el ministro como el presidente no están a favor del asunto. Y vuelvo a reiterar, quienes han defendido esto no han dado argumentos convincentes como para que se pueda siquiera empezar a elaborar un proyecto para enviar al Parlamento. O sea que está como, ¿no? Ahí es medio gris el tema. Así que preocupa, sí, que se ponga sobre la mesa, porque en realidad en Uruguay todos aportan, ¿no? A través del IRPF están todos grabados. Por lo tanto, digo, hay que analizar en profundidad y con una lupa bastante fina en ese sentido, ¿no? Si realmente es la medida para poder, como bien dicen, erradicar esas brechas que hay en Uruguay. Y aparte yo es lo que siempre digo, ¿no? Durante los 15 años que fueron gobiernos, que tuvieron ministros destacados, muy preparados, muy formados, que a pesar de que hemos tenido discrepancias con los ministros, obviamente, pero han sido ministros formados. ¿Por qué ningún gobierno del Frente Amplio se planteó esto hace ya 20 años? ¿Y por qué crees Si que es la medida para erradicar la pobreza infantil, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tanto nos preocupa a todos, obviamente. ¿Se plantea recién ahora? Es extraño. Además, tampoco es un planteo del Frente Amplio, es un planteo de la central sindical, está medio vago, o sea, es un tema muy delicado que, como bien dijo él, Convengamos merece otro tipo de análisis y otro tipo de planteo, ¿no? Un poco más serio, que hasta ahora no ha sido así. Convengamos de que si algo acelera esta discusión, o por lo menos en lo personal la hace más interesante, es que es necesario obtener recursos porque la situación en la que se encontró el país no es la mejor. Más allá de que también la ministra Beleche, como los ministros del Frente Amplio, técnicamente no lo podemos cuestionar. Pero políticamente la situación en la que se encuentra el país no es la que se esperaba. Entonces necesitamos más recursos. Esos recursos de algún lado tienen que salir. Por eso creo que esta discusión un poco también es un poco más oportuna, porque el Uruguay hoy necesita recursos para un montón de cosas, no solamente para lo que se mencionó. Yo vengo hoy, le estaba contando a Alejandro, a ellos no les pude contar porque empezamos, pero vengo hoy de una visita que hicimos en Cárcel de Libertad. Ahí se necesitan muchísimos recursos. Entonces, los recursos, no tenemos árboles donde nazca el dinero, por ahora. De algún lado tiene que salir. Ahora, ¿no? No es el un tema de las tema de cárceles ahora. no es un problema de ahora, ni es un hace tema 5 de años, ahora. ni hace 10. Por eso digo, convengamos que pero, estuvieron 15 años en el gobierno con mayorías parlamentarias y con con mejor situación económica. Lo que tú quieras, pero Pudieron hacer la lo que situación quisieran, del tanto con país, la pobreza infantil como con las cárceles, y no lo hicieron. la Así que situación del país no es culpa del gobierno que pasó tampoco, que la bastante situación hizo. del país no es la que nos dijeron que iba a ser. Eso no es Eso es real. Lo ha dicho también el Ese es ministro. el relato que ellos quieren instalar, obviamente. ningún y relato. sí, es un relato que está permanentemente. Ahí Frente están Amplio conectando instalado. con esa polémica que hubo entre gobierno y oposición con el cambio de gobierno, ¿no? De cómo se dejó el país, cómo lo recibieron. Eso está presente hasta el día de hoy, Pedro, ¿qué ibas a decir? A ver, cuando vos tenés dificultades para poder encontrar acuerdos o poder solucionar los temas, lo más fácil es echarle la culpa al otro. Yo creo que acá lo que celebro, sí, es ese cambio de, no de forma de recaudar, porque la forma que ha tenido históricamente el Frente Amplio de gobernar cuando no tiene recursos es poner impuestos. Por lo menos ahora encontrar una vetita nueva, como ya los trabajadores le pusieron todos los impuestos que pusieron,
con el IRPF especialmente. Bueno, ahora, como ya no pueden grabar más a los trabajadores, inventaron grabar a los sueldos más, a los grandes ricos. Yo qué sé, a mí, yo siempre me acuerdo de una frase que decía Damiani, que decía, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Entonces, a mí la verdad que el tema de ver de qué lugar vamos a ver y perseguir, me suena a muy lírico, me suena a panfleto. Y la verdad que en esto, lamentablemente, vamos a grabar al rico para darle al pobre. Con el IRPF dejaron de pagar un montón de trabajadores y jubilados que pagaban IRP. No olvidemos eso. ¿Pero cuánto era el IRPF? Y era porcentual. Era mucho menos y que era esto. tabla rasa. Y esto es un impuesto de ingreso. Pagaban no a la toda la renta. franja, no había franja. Pagaban los de abajo igual que los de arriba. Sí, mucho menos. Convengamos en eso también. Está bien. Y en La el reforma IRPF, que hizo el gobierno. por algo recaudó 3 veces más lo que tenía La previsto. reforma que hizo el Frente Amplio y ¿A quién le positiva sacaba esa plata? fue progresiva. Eso está indiscutido. No podemos discutir lo indiscutible. No, claro, que es un impuesto al sueldo y al ingreso. El IRP lo era. El IRP lo era. IRPF no. El IRPF cambió esa lógica. ¿Y a quién graba? Y hay franjas de abajo de los que ganan menos que dejaron de pagar. Sí. Igual que el FONASA. Dejaron de pagar. Bueno, se lo subieron por otro lado. Bueno. No te preocupes que de algún lado Es una realidad. Sí, está bien. Alejandro. Tu realidad. No, pero no. ¿Qué querés que agregue? En realidad este debate es un debate de hace 15 años, ¿no? De si el IRPF fue más gravamen o menos gravamen, si el IRP, si el COFI. Ya está. Ya está resuelto. El que está instalado es el debate económico sobre la situación del país, ¿no? Lo que dice el gobierno y lo que dice la oposición. Bueno, y ahí tenemos diferencias, obviamente. No solo tenemos diferencias con respecto a los instrumentos, que son absolutamente legítimos, sino también con la foto, ¿no? Nos dijeron que nos dejaban un déficit de 3.1%, 3.2%, y nos dejaron un déficit de 4.1%. Eso lo demostró el ministro Donne, fue el Parlamento y lo mostró. ¿Por qué? Porque nos dejaron un montón de cosas sin pagar, un montón de compromisos asumidos, y no era de la caja de la UTE que no pagaste el mes anterior que te quedó para el otro mes. No, muchísima plata. Estamos hablando de 900, casi 1.000 millones de dólares, un punto de producto. Por eso el déficit pasa de 3 a 4. Esa situación económica con un crecimiento como el que tiene el país es una situación difícil de administrar. Eso es claro. A ver, lo vamos a hacer, porque para eso estamos en el gobierno, como lo harían ellos si estuviesen en el gobierno. O sea, es parte de la tarea cuando te eligen. Agarrar lo que te dejaron y administrarlo. Nosotros creíamos que la situación estaba mejor de lo que encontramos. Entre otras cosas porque nos dijeron eso. Nos mostraron estadísticas que no son ciertas, que eran irreales, porque hay un montón de cosas que no estaban pagadas y que había que pagar. Bueno, esa es la situación. ¿Lo vamos a hacer? ¿Vamos a pagar lo que hay que pagar? No estamos en contra de pagar lo que hay que pagar. Lo que pasa es que esa situación te aprieta en el primer año de gobierno, cuando tenés el presupuesto del gobierno anterior, que ni siquiera estuvo gobierno, ¿no? Porque el último presupuesto, o sea, se te repite el último presupuesto del primer año de tu gobierno. Tenés que gestionar todo ese año con el presupuesto anterior. Ahora, cuando venga el nuevo presupuesto, vendrá la incorporación de los nuevos desafíos, las prioridades que el Frente Amplio presentó su programa, presentó la campaña, y como decía Pablo, eso hay que financiarlo. Y si ya arrancaste desfinanciado un punto de producto el año anterior, está complicado. El margen, el espacio fiscal que te queda, está complicado. Ahora empiezas a ver las noticias, el gobierno arregló con los intendentes. Un excelente acuerdo por lo que veo. Bueno, pero es un acuerdo que implica transferencias que nunca hubo. O sea, supera todos los máximos, los récords de transferencias que el gobierno central le hace a las intendencias. Bueno, ese espacio fiscal, ya cuando venga el debate presupuestal para la educación, para la salud, para el interior, para las cárceles, para todas las otras cosas que nosotros como legisladores vamos a querer asignar. Es todo un tema ese, ¿eh? No, va a quedar más chiquito. Al momento de empezar a negociar el presupuesto, ¿no? Claro, lo mismo. Empiezan todos a pedir ahí también, ¿de dónde se saca? Lo mismo que nos pasó con las cajas profesionales. El presupuesto arranca ahora a fines de agosto, va a ingresar por diputados, pero hasta ahora del gobierno no hemos tenido ninguna iniciativa. Entonces yo creo que el debate, eso del relato de que nosotros no pagamos cuentas, que le dejamos deudas y que no tienen plata y que para eso tienen que aumentar y plantean el 1% a los que tienen mayor patrimonio, es la excusa de que el gobierno hasta ahora, hasta fines de agosto, no ha enviado ninguna iniciativa al Parlamento. ¿Cómo que no ha enviado ninguna iniciativa? ¿Qué iniciativa tenemos en el Parlamento? La de CASMU la votaron, la de arranque. Por favor. La de la caja de profesionales también la votamos. La de CASMU está redactada del gobierno anterior y la de caja profesionales... Por favor, veníamos trabajando desde el año 2022. Es peor que la que no quisieron votar en el 23. No. Bueno, yo digo iniciativa. Es peor lo que salió.
Nosotros empezamos el gobierno en el 2020 con la ley de urgente consideración. En el mes de enero, antes de asumir como legisladores, la estábamos estudiando artículo por artículo para elaborar diferentes propuestas para trabajar en esa ley. Y tuvimos meses trabajando en el Parlamento. mayoría Después parlamentaria. tuvimos reforma de Tenía la mayoría seguridad social, parlamentaria. transformación educativa, en fin, un montón. Sí, la Y LUC, bueno, la la ley de LUC. urgente consideración fue con lo primero que Metieron hicimos. Y teníamos Y el bueno, buraco de ustedes más la exacto, pandemia. exacto. todavía. Metieron una ley con un Mala pandemia chorizo, el primer año todavía. con mayoría Tuvimos parlamentaria, 5 con la años de enorme bancada trabajo en el disciplinada. Parlamento, a Bueno, pesar de la eso sería pandemia, una buena ¿no? iniciativa. Sí. ¿Qué van a derogar de la LUC? Sí. Que es tan mala Sí, y tan no, pero no, regresiva. ni siquiera han En planteado este eso. primer año, por ejemplo. No lo han planteado. ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna Lo que iniciativa? ustedes nos voten, porque necesitamos el voto de ustedes. No, y nosotros la propusimos y la votamos. Pero si ustedes Estamos son de tan acuerdo críticos LUC. con la ley, Los que bueno, eran de la LUC planteen son alguna ustedes, derogación. Las cosas que ustedes tienen puesto a votar, vamos a plantear. Planteen ley y después así lo ponemos. Lo de cierto- acuerdo en La algo. propuesta tiene que venir del gobierno. Lo cierto es que no hay ninguna LUC. ¿Cómo que no? Ahora, No, en este periodo lamentablemente no. no va a haber Ah, no. ninguna ley ómnibus. así. Lamentablemente no. ¿Por qué lamentablemente? Porque no es necesario, Y capaz. no, pues ya lo hicimos Porque ya lo nosotros. hicimos nosotros, lo Ya que no está. podía hacer. Sí, Porque tan mala la no mayoría era. parlamentaria para votar una luz. Tan mala no Bueno, ahí era. habría que negociar. Pero ¿no? ahí Claro, pero la ellos no gente te negociaron pidió con que nosotros. negocie, si no querés negociar. Ellos no negociaron. Pero negociamos con ¿Cómo que 5 no? partidos. ¿Cómo que no? No te preocupes. Tuvimos que negociar y se pudo aprobar y después la gente la que no? ratificó. Así La que gente tan no la malo no era. ratificó. ¿Perdón? No, la gente no votó a favor de la LUC. No, No votó en contra. no. No votó en contra, pero Y no es lo bueno. mismo que votar a favor. ¿A vos te parece que no? por Es favor. elemental, lógica pura. Buscando el pelo al huevo. ¿Y qué valor tiene eso, por ejemplo? ¿Cómo que no va a tener ¿Qué valor? valor tienen que sentir? Que la La LUC gente estaba se igual expresó a favor. antes y después referéndum. La expresión gente se popular, la expresó a opinión, favor. en realidad, con el plebiscito. Si la gente hubiese votado La a favor, sería una mantuvo. cosa. La gente no votó a favor. La mantuvo, la gente la mantuvo con su voto. No la derogó. La gente no la derogó. No votó en contra. Si estaba en contra, la derogaba. vos. No es tan complicado. Bueno, es bastante más Es muy complicado. rebuscado, es muy rebuscado ese análisis. Por suerte, es bastante más complicado. Hoy estuvimos en las cárceles, te digo un tema de la LUC, uno solo. La LUC eliminó la posibilidad de redimir pena a los presos por estupefacientes, artículos 31, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de gente, hoy hablando con los privados de libertad, que nos decían, yo quiero redimir pena, quiero pagar con trabajo, con estudio, no puedo, porque la LUC no me lo permite. ¿Quién presentó el proyecto para derogar lo que dijo la LUC? No sé, yo no estaba... No, pero ahora estás. Pero ahora ¿Para como qué? legislador estás. pueden. no, pero eso se está preparando. Bueno, eso se bárbaro. entonces vendrá en algún momento el año que Son viene, 5 pero con el años. presupuesto hasta ahora. Sí, sí. Con la Tranquilo, LUC. Este año va a eso, estar. tranquilo que van 4 meses, 5 meses. Por va. eso. ¿Se va a presentar eso? Está, en este momento hay un equipo de trabajo en presidencia revisando todos los aspectos de la política criminal. Cuando no querés que salga algo, armás una comisión. No. Sí, vení del Parlamento, Pedro. No me digas Por eso. eso. Y vos viniste ¿Puede vos decir sabés, que, por puede decir que ejecutivo. crear Estás en unas el comisiones para Parlamento. frenar cualquier cosa? No sé, para estudiar. Porque y son muy debatir, comunes las comisiones de todos lados, ¿no? En el Parlamento funcionan todas comisiones. Todas funcionan. Todas Estamos comisiones. hablando de comisiones que tienen que hacer diagnósticos y Estamos después hablando de Parlamento. asumir No responsabilidades. solo diagnóstico, ¿sabés que hay que hacer Hasta también? ahora yo Hay, escuché hay que diagnóstico. recibir a la gente, y vos lo sabés bien, sos parlamentarios. Sí, por eso. Hay que Nosotros la recibir, recibimos, por eso escuchar a la votamos. sociedad, escuchar a la Y nosotros sociedad. escuchamos a la sociedad con la urgente consideración. ¿en ¿Cómo que cuánto- no? Hubo un en diálogo cuánto- profundo y Yo no plural. estaba, pero ¿cuántos días Bueno. fue el trámite de la LUC? ¿Cómo en el no? Parlamento? Yo no estaba. Meses trabajando en la ¿Cuántos ley de urgente meses? Es la consideración. gracia de la LUC. que Por tiene eso es ley, plazos. por eso es ley de urgente consideración, porque te dan Esa el es la plazo gracia. para aprobar. Ahora, en cierta medida, cuando hablas de cárceles, de costado estamos hablando, de costado no, de frente, de todos lados estamos hablando de seguridad, ¿no? ¿Cómo están viendo esto de seguridad, esta iniciativa del gobierno? Vos, María No Eugenia, hay ¿qué haces nada, acá? no hay nada en concreto. El otro día hubo una presentación Sí. Se Se habló de un plan que se de empezaría un plan en que marzo no es del año plan, que porque viene, ¿no? es un plan que es un diagnóstico, son 5 fases, recién culminamos la primera fase, que es la del diagnóstico, un diagnóstico que hemos hecho todos. Y hay mucho diagnóstico y poco anuncio, poco planteo de lo que se va a hacer. Y es raro en realidad, porque es algo que ha criticado de forma permanente el Frente Amplio, en la campaña electoral, era su bandera de campaña, criticando lo que no hicimos nosotros en esa materia. Y bueno, y ahora vemos que no, que ellos no tienen plan. Resulta extraño porque si estaban tan preocupados por el tema, lo lógico hubiera sido que ya presentaran un plan de acción y no un diagnóstico. Y además, lo preocupante es que inicia la 4ª fase en febrero de 2026. O sea, que tan apurados no estaban por mejorar el tema de la seguridad, como venían diciendo. Así que por ahora no hay nada. Lo que sí hay es lo que se ha venido haciendo del periodo anterior, que se va a continuar haciendo, y eso es lo que hay hasta el día de hoy. Lo que sí hay es que hemos fracasado todos en materia de seguridad. Eso es indiscutible también, ¿no? Uno más que otro. Todos los partidos
Bueno, está por eso. Si hay un gobierno que No, bajó por los eso está, delitos. por Hay eso. uno solo. Bueno, En está, en si ese no te plano, gusta. en ese plano de ustedes, nosotros, No, fueron... Pero es la realidad. el plano de Nosotros la tenemos que realidad. decir lo que hicimos. Y Está ustedes tienen que bien, reconocer lo que no hicieron. Pero la gente votó y laudó, Bueno, cambió el sí, gobierno. sí, obvio. Pero no Cambió es el cierto gobierno. que todos son Pero, iguales. exacto. La gente No, laudó. por suerte nosotros somos Y no todos es cierto iguales. que Claro, todos hicimos la lo mismo democracia sería tampoco. muy aburrida. No, todos fracasamos. Obvio. Todos fracasamos, y me incluyo. Tenemos que reconocer que fracasamos, todos. Sí, obvio. Los que han estado en el gobierno hasta ahora han fracasado en materia de Y bueno, seguridad. pero si ustedes reconocen el fracaso, porque ahora no han presentado un plan de acción. Y por eso ¿Qué hay están esperando por para hacer eso un plan hay de un acción? proceso de diálogo, de participación. pasa que ese proceso de con diálogo los demora más de un año, entonces es que muy difícil, generalmente ¿no? sí, Y generalmente bueno, sí. El diálogo a veces demora Pero un se los poquito. vota para gobernar, no para que... Lo que No, y sí, estamos gobernando. No, No, bueno. no En rehusamos la materia de tarea seguridad Los está gobernantes están rigiendo para lo eso. mismo que el periodo pasado. Exacto. No ha habido ninguna innovación. Yo estuve No ha el habido otro ninguna día... innovación legal. Sí, sí, bueno, y la actuación Innovación de tampoco. gestión, sí, cómo no. ¿Cómo que? De gestión, estamos gestionando nosotros, no están gestionando ustedes. Sí, está Lo que bien. no han habido es innovaciones legales, porque entre otras cosas necesitamos los votos de ustedes para las innovaciones Qué legales. cosa, ¿no? ¿Sí? El Parlamento y la democracia, tener sí. que negociar y tender puentes. Y sí, Es lo más lindo que tenemos en el Parlamento. sí, ustedes no tuvieron esa necesidad porque tenían mayoría. Pero, No, dialogamos, tenemos esa mayoría. dialogamos 15 años. permanentemente. ¿eh? Ustedes Ya también, todos 5 tuvieron, años. menos en esta ocasión, Permanentemente. todos tuvieron mayoría. Esta es la primera vez que no hay mayoría, ¿no? ¿Y quiénes son? Pero ¿sabes somos cuál es la nosotros? diferencia? Nosotros cuando planteamos un plan, un diálogo social respecto al tema de la seguridad, armamos una mesa que estuvo liderada por Diego Sanjurjo, que actualmente está a pedido del ministro trabajando también en el ministerio, asesorando al ministro. El Frente Amplio se suerte, quiso ir. por suerte Bueno, qué está- suerte que lo reconocen, porque durante No, mucho no tiempo se lo quiso, criticaron. Por suerte Se está, fue por y no suerte propuso está nada. Diego El Frente Amplio Sanjurjo. se fue, la mesa de diálogo no propuso Por nada, suerte está siendo Diego- oposición. Nosotros gobierno, nosotros le pedimos al Frente Amplio que nos dé un plan, que nos dé un lineamiento, que nos opine sobre el tema. Y el Frente Amplio se fue de la mesa de diálogo, no quiso dialogar. Por suerte está Entonces, Diego Sanjurjo con otra postura por supuesto. absolutamente más Pero humilde y Diego distinta a la que es un ustedes técnico están muy teniendo hoy acá. especializado en el tema y yo celebro que esté ahí Yo y también forma celebro. parte Yo de mi también equipo y es de mi partido y es de mi Yo sector. también celebro. Y obviamente que lo celebro. Pero está bueno que lo reconozcan porque durante mucho tiempo lo criticaron mucho a Diego, Está bien, ¿no? Cuando éramos reconozcan cuando ustedes éramos por qué no gobierno. van al diálogo de la Qué seguridad bueno que lo social. reconocieron. ¿No? ¿Cómo? Nos critican a nosotros que nos retiramos del diálogo de la seguridad. Pero Bueno, es así, ¿por qué ellos no van lo al diálogo de la critico, seguridad es un social? hecho real. Yo Se también fueron de la no- no- mesa, de hecho no es real. quisieron estar. Mira, a usted estoy le hablando gusta de hablar hecho, quisieron estar. del Parlamento. Yo fui presidente de la reforma de la Seguridad Social, ¿tá? En el periodo pasado. El Frente Amplio estuvo todo el proceso diciendo que otra reforma era posible y lo que nosotros, en definitiva, tuvimos de aporte del Frente Amplio, que se fue luego del Consejo de Expertos, que no aportó nada, llegamos a la discusión parlamentaria el día que se votaba, se pararon y se fueron, nunca presentaron un proyecto alternativo, y yo en esto sí lo tengo que decir, porque la verdad, no por mezquindad, no fue por mezquindad, fue porque no pudieron ponerse de acuerdo en una alternativa. Y ahora vamos a entrar en un diálogo social que en unos quieren bajar la edad de jubilación, volverla a 60, otros quieren subir la cosa, que yo quiero ver cómo se va a resolver. Entonces nosotros tuvimos en ese momento la recepción de un montón de delegaciones, hicimos todo un proceso con los expertos, hubo una discusión, pero hubo una decisión de querer solucionar el tema. Hubo diagnósticos de Mujica, hubo diagnósticos de Tabaré Vázquez y el gobierno anterior se hizo cargo, tomó una decisión, hizo una reforma, se quiso plebiscitar, no se pudo plebiscitar y hasta ahora las propuestas del Frente Amplio brillan por su ausencia. No hay una sola propuesta que sea de todo el Frente Amplio. Tanto es así que quisieron promover un plebiscito en la campaña electoral y hubo sectores que lo apoyaron y sectores que no. Entonces, yo entiendo y está bien que ustedes tengan una postura y quieran quedar bien con todo el mundo. Ahora, no nacimos hace 3 meses. Esto Tenemos que dar esto bien con tiene todo un el mundo. proceso. Sí, claro, pero si uno dice que Queremos hay que ponernos de bajar la acuerdo. edad de jubilación y otro que no, No, queda tendremos bien que- con los que la quieren bajar y con los que no. Tendremos que ponernos de acuerdo. Por eso los invitamos a discutir, para tratar de Nosotros ponernos los de acuerdo invitamos con a ustedes. ustedes y ustedes tampoco propusieron nada. Entonces, nosotros estamos dispuestos, la negociación va a ser en el Parlamento porque es una discusión de tipo político, la social la darán en la sociedad y nosotros vamos a dar la discusión política donde corresponde, que es en el Parlamento. Bueno, está bien. Nosotros creemos que Donde discutir tenemos con la todos. representatividad aparte que nos dio la gente. Pero los sindicatos, las cámaras de presidentes también representan gente. Son aunque- sociales. Sí, pero no son representan políticos. personas. Bueno, el PIL-CNT es bastante político. Representan personas. Sí, sí, claro. Todo. Nosotros también. Pues sí. Y muchos más Obvio. que el representante capaz que habían propuesto para debatir. Tengo que hacer una pequeña pausa. Sí, Hacemos la pausa y pausa, seguimos, ¿le parece? Dale. Además la va a ver aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo en Lado B en este viernes, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque, último bloque. Me queda 1 minuto para cada uno. Les regalo 1 minuto a cada uno, para que digan lo que quieran. A ver, Alejandro, empiezo contigo. ¿Cómo no? A mí me gustaría destacar el reciente acuerdo del presidente y la OPP, el Ministerio de Economía, con el Congreso de Intendentes. Me parece que es una señal sana de republicanismo, de acuerdo. Estaba en cuestión también y en tensión el diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, que como todo el mundo sabe son mayoritariamente de la oposición, mayoritariamente del Partido Nacional, valga decir la verdad, digamos. Es un desafío para los gobiernos nacionales cuando no son de la misma fuerza política ponerse de acuerdo y en realidad llegar a un acuerdo saludable, ¿no? Donde no hay quejas. Escuchaba a Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, con unas declaraciones muy precisas, muy correctas referido al acuerdo, y también al presidente y al director de PP, a Rodrigo Arín. Me parece que eso es muy saludable, que de algún momento nos despeja también toda una incertidumbre que tiene que ver con la gestión política del país, que tiene que ser concertada, que tiene que ser acordada, con un plan además acordado de qué cosas se van a hacer con ese dinero, que no es solo que es una bolsa de dinero, sino también hay proyectos, hay planes compartidos. Me parece que eso es una excelente señal, que acompaña toda la otra señal que el gobierno está tratando de construir, que tiene que ver con el diálogo, con la construcción de acuerdos, en esta mirada de que tenemos que construir cosas que trasciendan el gobierno, en particular este periodo de gobierno, y que puedan ser perpetuables en los siguientes gobiernos, no importa de qué color sea. Entonces me parece que ese talante que tiene este gobierno de Yamandu Orsi es un talante muy saludable y me gustaría, por eso lo menciono, destacarlo. Pedro, tu minuto. No, a ver, claramente nosotros separamos lo que es el debate de ideas a la construcción de acuerdos. Ya hemos dado la demostración, hoy hablaban de la caja profesional, cómo nos hemos comportado como oposición, trabajando en conjunto y llegando a acuerdos. Este tipo de gestos y este diálogo que está tratando de implementar el Poder Ejecutivo, nosotros lo celebramos, pero también entendemos que no es por amor. O sea, hay una realidad, el no tener mayoría es necesario también, de alguna manera, bajarse del pony y tratar de entre todos llegar a un acuerdo para poder votar las cosas. Acá me parece que lo importante y el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y en eso el camino puede ser distinto, pero el fin tiene que ser justamente eso y no primar, como lamentablemente pasado muchas veces acá, la ideología o lo que pueda significar un interés electoral a justamente el bien popular, que me parece que es lo primero. Muy bien. María Eugenia, tu minuto. Bueno, lo mismo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando y aportando en todo aquello que impacte de forma favorable en cambiar las realidades de la gente, ¿no? Que para eso hacemos política y hacemos todos, ¿no? Estamos en el Parlamento, venimos militando hace muchos años, cada uno en su partido político. La idea es eso, ¿no? Uno milita y trabaja en política para generar iniciativas o medidas o leyes que impacten realmente en la vida de la gente. Y ahí siempre nos van a encontrar sentados dialogando, generando consensos, puentes para que el gobierno actual, que obviamente nosotros respetamos como demócratas y republicanos, tenga los apoyos necesarios en todas aquellas medidas que realmente sean importantes para la gente. Así que ahí nos van a encontrar siempre desde ese lugar. Muy bien. Pablo, cierro contigo. Bueno, quedar para el final siempre tiene la desventaja. Si no hubiéramos puesto de acuerdo con Alejandro, o sea, lo que dijo Alejandro y lo que dijeron también los otros compañeros de panel, lo suscribo totalmente. Si hay algo que le puedo agregar a eso, es que un poco se vio en el debate que tuvimos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en general, que a todos nos está pasando lo mismo, porque todos tenemos nuestro lugar de incidencia en la sociedad, en la familia, y creo que a todos nos están diciendo lo mismo: dejen de pelear, dejen de echarse la culpa, dejen de pasarse factura. Nosotros creo que estamos en esa, el Frente Amplio está en esa, y en eso nos van a encontrar. Les agradezco a los 4, ¿eh? Ha sido muy bueno. ¿La seguimos en otro momento? Ya tomé los pedidos de todos los gustos ustedes que quieren. Si me deudas. Sí, pero hay agua. No, pero a futuro. Hay Esto lo deudas. vengo prometiendo Hay deudas. lo vengo prometiendo hace un montón. Algún día lo sorprendo, ¿eh? Perfecto. ¿Les parece? Vamos. Vamos, nos vamos. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien. Chau. Arriba.